¿Existe realmente un infierno? Cuando comenzamos a leer el Antiguo Testamento, encontramos referencias frecuentes al Seol, el mundo de los espíritus que han partido como la morada de todos los muertos, comparece Deuteronomio 32, 22. A medida que seguimos leyendo, también encontramos que vendrá un día cuando los cuerpos de todos los que están en el Seol serán resucitados, algunos a la vida eterna, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, 2. ¿Qué enseña la Biblia acerca del infierno? La palabra que se usa más frecuentemente en el Nuevo Testamento para el infierno es Gehenna. Gehenna es una referencia al valle de Hinnom ubicado en el lado sur de Jerusalén, que servía como el basurero de la ciudad en el tiempo de Jesús. Los fuegos en este lugar nunca se apagaban. Al igual que sus contemporáneos, Jesús se refirió al Gehenna como el lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano de ellos no muere. Marcos 9, 48. Si quería implicar un fuego literal y un gusano literal no tiene mayor importancia. Jesús también describió al infierno como un lugar de tinieblas de afuera. Mateo 22, 13, pero está claro que él quería que entendiéramos que el infierno es un lugar de deterioro y sufrimiento continuos para aquellos que lo habitan. Jesús también se refirió a aquellos que eran arrojados al infierno como echados afuera. Mateo 8, 12. Jesús dijo que el infierno será un lugar de lloro y crujir de dientes. Mateo 13, 42. El lloro sin duda habla de un remordimiento y pena terribles. Pero el crujir de dientes habla de una ira intensa. Ira contra uno mismo, ira contra Satanás, ira contra Dios. Pablo habla de los habitantes del infierno como experimentando ira y enojo. Tribulación y angustia. Romanos 2, 8, 9. La Biblia también nos dice que en el infierno no todos serán juzgados de la misma forma. Jesús dejó en claro que habrá grados de juicio en el infierno. Dijo que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Lucas 12, 47, 48. Pero si bien no todos serán juzgados de la misma forma, todos serán juzgados con seguridad. Éxodo 34, 7 nos dice que el Señor guarda misericordia a millares. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Por qué un Dios amante enviaría a la gente al infierno? ¿Enseña la Biblia que el infierno es un lugar de castigo consciente por el pecado? No hay ninguna indicación para nada de que existe una oportunidad post-mortem de arrepentirse. En Juan 8, Jesús dice que para aquellos que mueren en sus pecados no hay ninguna posibilidad de reunirse con Él en el cielo. Juan 8, 21, 24. Al contrastar la expectativa del creyente de ser reunido con sus seres queridos en el cielo, dice que los incrédulos no tienen tal esperanza. 1 Tesalonicenses 4, 13. Estas declaraciones son difíciles de reconciliar con la creencia de que a los fallecidos se les ofrece una segunda oportunidad después de la muerte. Hebreos 9, 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. De hecho, el Salvador enseñó más sobre el infierno que lo que enseñó sobre el cielo. De los más de 1850 versículos que registran las palabras de Cristo, 13% corresponden a los temas del juicio y del infierno. De las 40 o más parábolas pronunciadas por Jesús, más de la mitad están relacionadas con el juicio eterno del pecado. Sorprendentemente, el también amado Sermón del Monte contiene algunas de las palabras más directas de Jesús acerca del infierno. Una de las revelaciones asombrosas de las Escrituras es que Dios es un Dios de amor y gracia infinitos. ¿Quién de nosotros no se siente refrescado cuando leemos las palabras del salmista? Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Salmos 86, 15. Sin embargo, es el mismo Dios quien también es descrito como aquel que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34, 7. El Dios que ama al pecador es también el Dios muy limpio de ojos para ver el mal y quien no puede ver el agravio. Habacuc 1, 13. El salmista lo cita a Dios en un punto cuando dice, «Pensabas que de cierto sería yo como tú». Salmos 50, 21. Pero necesitamos darnos cuenta que, así como el amor de Dios está mucho más allá del nuestro, así también la pureza de su santidad excede todas nuestras concepciones.
Cuando a Isaías se le concedió una visión del Señor en su trono, fue sacudido por su impresión de su santidad. Isaías 6:3. Por cierto, Dios es un Dios de amor indescriptible, pero Él es tanto o más un Dios de santidad y justicia absolutas. Cuando obtenemos una visión de la santidad de Dios tal como está retratada en la Biblia, comenzamos a entender la razonabilidad de la doctrina del infierno. Pero, sin embargo, es fácil para nosotros perder de vista el hecho de que si somos por cierto creados a la imagen de Dios, y somos de un valor muy especial en sus ojos, no obstante estamos también profunda e indeleblemente manchados por el pecado en cada área de nuestro ser. El Dios que conoce cada pensamiento y motivación de cada corazón humano dijo que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9, Jesús mismo dijo que de dentro, del corazón de los hombres, salen todo tipo de maldades por los que somos contaminados. Marcos 7:21-23. Algunos han objetado que mientras que el pecado es por cierto digno del castigo, un pecado finito difícilmente merezca un castigo infinito en el infierno. Pero que nuestra rebelión contra Dios deba considerarse finita en su naturaleza no está del todo claro. Cuando consideramos que aquel contra quien nos hemos rebelado es aquel que nos dio la vida, quien es la fuente de cada cosa buena que conocemos en la vida, y que ha extendido su amor al dar a su Hijo como pago por nuestro pecado, ¿cómo podemos medir de alguna forma la gravedad de nuestro pecado o el castigo que merece? Cuando consideramos también que no hay ninguna indicación de que aquellos que estén en el infierno alguna vez experimentarán un cambio de corazón en su actitud ante Dios, sino que de hecho probablemente se volverá cada vez peor, tal vez podamos ver que el juicio de Dios es completamente justo. Cuando nos damos cuenta que somos responsables por lo que elegimos hacer con nuestro pecado, y que es más que simplemente un acto que tiene como resultado consecuencias desagradables para nosotros, sino que es también una disposición de rebelión hacia Dios que requiere su juicio santo, no podemos evitar volvernos más sensibles a la presencia del pecado en nuestras vidas. Sin duda la doctrina del infierno ha sido a veces abusada. Pero, como bien lo expresa un escritor, que su mal uso no resulte en su no uso en nuestros esfuerzos por conducir a la gente a Cristo.